En la vida siempre hay más. Más oportunidades, más lugares, más personas, más experiencias, más amigos, más momentos. En la vida siempre hay algo más para ti. No te quedes en el mismo lugar porque es lo que conoces. Te aseguro que allá afuera te espera una vida mucho más grandiosa. Si llegaste aquí no es coincidencia. Yo soy Grecia Navarrete y bienvenidos a 1% Mejor Podcast, un espacio de creación diseñado para ti. Ponte cómodo. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación de cómo saber elegir a un buen líder, con las 5 señales que yo ignoré por completo para que obviamente no te pase a ti. Si escuchaste el episodio pasado, hablamos de cómo saber elegir a un buen líder y de las características con mi metodología de lo que se tendría que ver en una entrevista, en un approach con él, en una convivencia. Pero hoy vamos a hacer algo distinto porque vamos a hablar un poquito más de teoría, de cómo podemos crear un proyecto, un negocio, un emprendimiento, algo que visualizamos a largo plazo sin que esto nos quiebre. Es muy común y lo veo muy seguido con mis clientes que tienen sociedades con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, con sus compadres y al final la relación interpersonal está afectando la relación laboral y viceversa. Muchas veces las relaciones laborales terminan con relaciones interpersonales o al contrario, como les acabo de decir. Entonces, es súper importante que no solo veamos que lo que vamos a construir es una idea, es un proyectito, es algo mínimo, sino lo veamos como eso que queremos crear de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Y cuestionarnos desde qué lugar estamos eligiendo y por qué lo estamos haciendo de esa manera, porque de eso se trata el podcast, siempre de cuestionarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos y de tener señales precisas y concisas de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces hoy vamos a hablar de estas señales que tenemos que tener muy en cuenta antes de seguir una relación laboral, de buscar un socio o de querer crear una sociedad con nuestros familiares, amigos, etcétera. La primera señal que te quiero dar el día de hoy es el lenguaje. En mi caso, la persona con la que yo hablaba horas al día y del proyecto siempre era como lo que iba a significar, lo que iba a ser, lo que se iba a construir, la visión, o sea, como una narrativa a futuro. Y cuando estás construyendo algo, cuando tienes idea de crear algo o estás modificando, innovando, necesitas a alguien que te haga soñar en grande. Entonces, para mí, eso fue. El problema es que nunca, ni una sola vez, esa visión venía acompañada de un número o de un plan concreto, o de un esto cuesta esto se paga así, esto lo logramos en este plazo. Yo lo interpretaba en ese momento como es visionario, entonces yo voy a operar y voy a cubrir la otra parte y si él lo visualiza así, yo me alineo a eso y lo normalicé. Le puse una etiqueta bonita a algo que en realidad era una alerta 100%. Lo que yo no vi es que más bien lo que no vi en ese entonces y lo que yo veo ahora es que un buen líder no tiene que saber de todo, pero sí tiene que tener la herramienta de aterrizar su visión con fecha y una decisión concreta de cómo, cuándo y qué acciones se tienen que tomar para llegar a ese lugar. Si alguien solamente te inspira, pero jamás se compromete con un número en la mano, una fecha o una responsabilidad específica, no estás frente a un líder, estás frente a alguien que te está vendiendo una narrativa. Y yo completamente la compré hace años. Hoy, por supuesto, te diría, todos los proyectos que desees iniciar, inícialos con una fecha, con cosas concretas que se visualicen no solamente de aquí a 6 meses, sino que se visualice en, como les he dicho, a 5, 10, 15, 20 años, ¿ok? La señal número 2 es que siempre cambiaba de versión según con quién hablaba. Y creo que eso les nombré un poquito en el episodio pasado porque era como el discernimiento, ¿no? O sea, aprender a discernir. El que alguien cambie de versión según quién habla es que no tiene un propósito ni una dirección clara. Es una narrativa incómoda porque implica que yo tenía la información y aún así no elegí conectarla con lo que estaban viendo mis ojos. Entonces me di cuenta que la historia de esta persona
Y la historia que a mí me estaba contando no era exactamente la misma historia que le contaba a los demás, ni la misma historia que le contaba a un posible accionista o inversionista o a los clientes, a nuestros proveedores. Los hechos bases eran exactamente lo mismo, pero el énfasis, las cifras, la estrategia, el propósito y hasta el tono cambiaba según a quién tenía enfrente. Porque una persona que cambia de versión según con quién habla o con quién esté, solamente nos indica una inestabilidad y un egoísmo y no tener dirección. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que lo noté pensé como, bueno, seguramente está adaptando el mensaje, es parte de su estrategia de venta. La segunda vez ya no pude pensar en eso y evidentemente fue cuando me di cuenta que las cosas no estaban saliendo bien. Y lo que aprendí es que la adaptabilidad en la forma de comunicar es una habilidad de liderazgo real, pero la inconsistencia en los hechos no lo es en lo absoluto. De hecho, es algo denigrante y es ser una persona mentirosa, porque hay una diferencia enorme entre ajusto cómo lo digo y modifico la tonalidad. Ajá, son como cosas específicas y literalmente ajustar todo el mensaje completo según la persona que estaba escuchando lo que la otra persona quería que escuchara. Eso se me hace ser una persona muy arbitraria. Entonces, si tú detectas la segunda, te lo prometo que no es un estilo de comunicación, es una señal de integridad. O sea, si esa persona no tiene la misma narrativa contigo, con los posibles socios, con los clientes, con los proveedores y solamente está viendo su beneficio propio, es una señal de que esa persona no tiene integridad. Yo me tardé mucho tiempo en darme cuenta porque al final yo estaba inmiscuida ya en esa narrativa interna de que todo llevaba una estrategia y un porqué, pero la realidad es que después de observarlo con otro tipo de conciencia, pues aprendí que efectivamente la integridad en una persona lo es todo. Entonces, mucho cuidado aquí. La señal número 3 es la intuición. Y puede ser que me digan, ay, ¿cómo puede ser posible eso? Es que eso no es tangible, es que eso no se ve, es que eso no es palpable, pero les prometo que nosotros tenemos tanto poder en nuestro cerebro y desgraciadamente solo ocupamos una pequeñita parte de la potencia que tenemos en la mente, que si sabríamos identificar que esta intuición siempre nos está llamando, la intuición es como ese Pepe Grillo que nos está diciendo, por aquí es, por aquí no, esa persona sí, esa persona no, pero nuestra mente de mente siempre quiere tener una respuesta a por qué estamos eligiendo lo que estamos eligiendo. Entonces, por eso es que siempre buscamos ver pruebas antes de hacerle caso a nuestra intuición. Sin embargo, en mi caso, yo ya sabía y mi intuición hablaba 100% y yo trataba de callarla y la traducía a estoy siendo exagerada, no hay pruebas suficientes, no creo que pase así, aunque yo intuía que había engaños, mentiras, que había manipulación, que existía algo que no podía palpar físicamente, pero sabía que existía. Entonces, esta creo que para mí es la señal más importante y completamente distinta a las demás, porque probablemente no viene, como les repito, no viene de algo físico, pero tu cuerpo siempre sabe distinguir las señales. Hubo semanas en las que algo en mi cuerpo me decía, es que esto no cuadra, es que esta sensación en el estómago de incomodidad, de decir es que este documento no me hace sentido, es que esto tampoco. Y como no tenía yo realmente un argumento racional, para mí era como, bueno, ok, seguramente esto tiene un porqué. La verdad es que lo único que yo hice con esta información es descartarla. O sea, fue como si apagara mi cerebro y decir, Grecia, no tienes herramientas suficientes para decir esto, no tienes pruebas suficientes, entonces solamente descártalo, sigue con tu vida y al final los números están siendo buenos, entonces pues continúa. Y tapé esa intuición diciéndome que era desconfiada o que estaba yo proyectando mis propios miedos o que no tenía pruebas de nada, que nada más era ansiedad. Y aquí es donde el trabajo de autoconocimiento se vuelve estratégico y no solamente espiritual. Nuestra intuición no es magia, es información acumulada que nuestra mente consciente todavía no ha procesado del todo.
Y cuando aprendes a leerla en lugar de silenciarla, les prometo que se convierte en uno de nuestros mejores instrumentos de decisión. Entonces lo que hago hoy, o sea, después de pasar todo esto, es que cuando algo se siente raro para mí, cuando algo, hay un sentimiento, un feeling, ya saben, como de incomodidad, de inquietud, le pongo nombre y me lo tomo muy en serio y lo pongo con la misma seriedad que un dato específico me estuviera dando en un informe, no sé, financiero. Lo pongo siempre sobre la mesa y basado a eso, la verdad es que sí elijo, yo creo que el 90% de mis decisiones. Si algo allá afuera no se siente cómodo, si algo allá afuera no se siente expansivo, si algo allá afuera no se siente creador o co-creador, la verdad es que para mí ya es un rotundo no. Debemos de aprender a darle mucho más voz a nuestra intuición porque te prometo que tú siempre sabes la respuesta. La señal número 4 es que el equipo cambiaba constantemente y yo pensaba que era como mala suerte, mala logística. O sea, esto se trata en el caso de que ya tengas un equipo, pero si estás por planearlo o hacerlo, piensa en que qué tan constante cambia esta persona, sus círculos de amistades, sociales, de trabajo, colegas, porque eso habla muchísimo de nuestra estructura interna. Entonces, durante un año completo yo vi salir a varias personas que eran clave dentro de nuestro equipo cercano y cada salida tenía una explicación distinta. O sea, no era que no encajaba con la cultura o no es que no estuviera a la altura del proyecto, sino silenciosamente, misteriosamente, todas las personas salían con una excusa muy personal, lo cual para mí era muy raro, porque individualmente cada explicación sonaba razonable, ¿no? Pero no había motivo de por qué pasara eso si culturalmente todo iba en orden. Un líder que constantemente pierde a su gente cercana no tiene mala suerte con las personas, tiene una forma de liderar que las personas tarde o temprano dejan de sostener. Y eso para mí fue como ese chancletazo más donde yo decía, claro, es que esto, la rotación de personal de manera constante no era normal. Y la pregunta que hoy me hago y que te invito a hacerte es que cuando evalúes a un líder, a un socio, no le preguntes solo a él como lidera, sino pregúntale a quien ya no trabaja con él y ten esa conversación porque esta conversación vale más que cualquier entrevista que tú hagas con esa persona. O sea, observa cómo se mueve en su entorno, cómo resuelve problemas, cómo se comunica, cómo se traslada, cómo dirige, cómo habla frente a las demás personas. O sea, creo que estos soft skills valen muchísimo más que un currículum, por supuesto. Y la última señal que yo ya sabía y que elegí, porque lo elegí por comodidad, es que confundí la urgencia que me generaba con la confianza que yo ya le tenía. O sea, para mí, esta persona tenía una habilidad particular que era crear la sensación de que todo estaba bien, de que se tenía que hacer en ese momento y que ya se había solucionado, de que había cosas que no se podían esperar, que se tenían que hacer con urgencia y el típico speech de tienes que confiar en mí porque no hay tiempo para dudar, tenemos que hacerlo de esta manera. Y yo en ese momento interpreté toda esta urgencia constante como pasión, como ambición, como compromiso, entrega, como algo genuino con el proyecto, porque al final pues hay una confianza de por medio, pero el hecho de que haya confianza de por medio no quiere decir que tu proyecto vaya caminando en la dirección que tú quieres. Entonces, hoy lo veo de manera distinta porque la urgencia artificial es una de las herramientas más efectivas y mucho más peligrosas para evitar que alguien piense con claridad antes de decidir. Un buen líder te da espacio para pensar, incluso cuando el tiempo apremia, ¿no? O sea, lo que de verdad es importante. Alguien que necesita que decidas con miedo o con prisa se está beneficiando de lo que tú pienses. Y esto quiero que te lo grabes y te lo tatúes. Alguien que necesita que tú decidas con miedo o con prisa solamente se está beneficiando de lo que tú no estás pensando y de lo que tú no estás decidiendo, porque a él le beneficia. Lo que hoy en día considero para mí no es negociable. Ningún proyecto, ninguna oportunidad y ninguna urgencia real
se cae por darme 24 o 48 horas para decidir con la cabeza fría. Nunca debes tomar decisiones con urgencia, porque si se cae por eso, no era una oportunidad, era una trampa con una buena narrativa que alguien te estaba poniendo sobre la mesa. Cuando alguien te dice, es que esto urge para allá y si no contestas hoy, se va a caer. No, tienes que tener muchísima claridad, enfoque y dirección hacia dónde estás poniendo tu energía de atención y cómo vas a decidir. Si esto no lo hacemos de esta manera constantemente, vamos a estar cayendo en muchos hoyos. Hoy en día ya puedo decir que es a lo que ya no estoy dispuesta. Me hizo crecer como ser humano de manera impresionante y de manera profesional. O sea, de manera profesional yo no sabría nada de esto si yo no hubiera estado metida en este espacio. Y hoy soy una persona mucho más consciente que sabe elegir a las personas con las que quiere crear de aquí en un futuro. Entonces, si vas a quedarte hoy con una sola idea de este episodio, quiero que sea esta. Ninguna de las 5 señales fue invisible. Todas estuvieron ahí todo el tiempo y con claridad suficiente para actuar. Lo que me faltó no fue información. Nunca me faltó información en realidad. Pero sí me faltó la capacidad de escucharme a mí misma sin la necesidad de que todo se sintiera cómodo primero. Ese es el precio que yo tuve que pagar. Porque, repito, las señales estuvieron todo el tiempo enfrente de mí. Pero yo no tuve la capacidad de escucharme a mí misma sin la necesidad de que todo se sintiera cómodo. Evidentemente, si yo me quedé ahí construyendo algo con señales que eran claras o evidentes, fue por comodidad. Comodidad a que yo tenía mi rol, la otra persona tenía su rol y mientras yo cumpliera con mi rol, yo tenía ingresos de esa empresa. Y eso es lo que quiero que escuches bien. No es un defecto de carácter. Esto es una habilidad y como toda habilidad se entrena. Elegir bien a un líder, a un socio, a alguien a quien le vas a confiar una parte de tu proyecto de vida, no depende solo de un checklist externo, de su relación de 6 meses para acá o de años para acá. Depende en realidad, muy en el fondo, de qué tan clara tienes tu propia mente y qué tan dispuesto estás a actuar sobre lo que ya sabes, aunque te incomode. Porque, repito, sí, si yo tenía las señales enfrente, pues decir, bueno, Grecia, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no actuaste antes? Porque para mí era cómodo pensar que todo estaba bien. Si me preguntas qué pasó o qué es lo que pasaba por mi cabeza, era exactamente eso. Para mí era un espacio cómodo donde todo estaba bien porque yo estaba haciendo bien mi parte. Y confrontar en ese momento posiblemente no se sentía tan cómodo ni tan bien. Esto es exactamente lo que no quiero que te pase a ti, porque la comodidad tiene un precio muy alto y el no saber poner un alto a tiempo, el no saber tener conversaciones incómodas, el no frenar y cuestionar lo que está pasando enfrente de ti, eventualmente va a estallar enfrente. Entonces, quiero que después de que hayas escuchado un poco más de la historia, un poco más de estas señales que han sido de manera, de esta serie de episodios que han sido con un propósito en particular, que es que crees relaciones desde la conciencia, desde tus valores, desde tu propósito, pero nada de esto va a suceder si tú mismo no te conoces lo suficiente. Nada allá afuera se crea si no sabemos qué es lo que está pasando por dentro. Y justamente esto es lo que trabajamos dentro del caos a la claridad mental. No solamente aprendes a leer a las otras personas, sino aprendes a desarrollar el discernimiento y la disposición para actuar a tiempo antes de que estas señales se conviertan en pérdidas monetarias. Si después de escuchar esto reconociste alguna de estas señales en tu presente, no las guardes, mejor escríbeme. Esta experiencia y esta vivencia sirve para que a más personas como tú que me estás escuchando les sirva de evidencia de que al final nada puede ser cambiado allá afuera si no cambiamos nosotros primero dentro. La realidad es que el nivel de nuestra conciencia es lo que nos va a permitir vivir el nivel de vida que queremos. Y si hoy en día no tienes la vida que quieres, eventualmente vas a tener que elegir y tomar decisiones incómodas para poder vivir la vida que sí quieres tener. No todo es fácil, no todo es rápido,
Pero te prometo que cuando aprendemos a cruzar esa incomodidad y a soportar ese camino de incomodidad constante con el cambio, todo allá afuera indudablemente mejora. Si algo te puedo decir es que a mí lo mejor que me pudo pasar fue esta situación porque me enseñó desde qué lugar me estaba vinculando con las personas y la persona que nunca jamás quiero volver a ser. Esta historia para mí me construyó de una manera distinta, me ha reconstruido 1 y 10 veces. Entonces, nada, hoy quiero que sepas que todo allá afuera siempre se puede volver a reestructurar, a renegociar, pero que tienes que tener la cabeza con un enfoque, con decisión y con claridad mental para que todas las decisiones que estés tomando hoy sepas que tienen un precio, pero que tú estés dispuesto a pagar ese precio. Si estás evaluando una sociedad o una contratación clave o emprender o redireccionar tu negocio, usa las 4D. No como un checklist, sino como un marco o guía de observación y date el tiempo de ver cómo esas personas que tú estás teniendo en el radar para tu negocio puedan contribuir de una manera específica a largo plazo. Esto es lo que el 1% de las personas cambian en sus vidas y son elecciones, como les decía hace rato, constantes que nos permiten crear decisiones distintas a lo largo de la vida. Hoy te llevas un mapa de cómo decidir y elegir desde un espacio consciente, más que un mapa, señales de cómo elegir desde un espacio consciente. Y no solamente eso, debes de aprender a tomar decisiones tú mismo, pausar minutos, convertirte en otra persona y elegir como esa persona más elevada de ti. Entonces, la pregunta que quiero que te lleves hoy para cerrar este episodio es, ¿cómo se comporta esa persona cuando ve materializados sus sueños, cuando ve cumplidas esas metas? ¿Cómo acciona, cómo reacciona, qué hace? Porque esa es a la versión más alineada que tienes que estar para poder elegir distinto y crear una vida, negocios, finanzas y relaciones distintas. Este fue 1% Mejor Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si estos 25 minutos fueron de valor para ti, compártelo, déjame en comentarios cuál fue tu aprendizaje más valioso de hoy y acuérdate que trabajamos muchas de estas cosas dentro del programa personalizado 1 a 1 del caos a la claridad mental. Si necesitas más información, métete en el link de mi bio y va a ser un placer trabajar contigo y estar 1 a 1 guiándote sobre todos estos procesos porque sé que todos podemos tener una vida llena de propósito, éxito, negocios, dinero y todo al mismo tiempo puede coexistir. Te mando un beso y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.